Bien, como les comentaba, vamos a resolver este problema de aquí, ¿no? Tenemos aquí un pasador en el punto B y tenemos una unión mecedora en el punto B. Lo podemos dibujar también como un rodillo, es la misma. ¿Sí? Entonces, nos están pidiendo que determinemos cuáles son los componentes horizontal y vertical en el pasador B, en el pasador A, perdón. Obviamente, para poder determinar todo esto, en algún punto yo voy a necesitar calcular lo que viene siendo la reacción de B, ¿sí? Eh, Eso, aunque no lo pidan, lo tenemos que encontrar, porque también es una incógnita y en el sistema de ecuaciones que busquemos o que determinemos, se va a ocupar esa incógnita. Aunque no lo estén pidiendo ahí directamente, lo vamos a hacer de todas maneras. Entonces, este es el diagrama, es el dibujo que nos da el problema. Simplemente hace falta yo agregar las fuerzas que están actuando, que en este caso son las reacciones. Entonces, voy a decir que tenemos aquí una reacción AY, que va en aquella dirección. Voy a decir que aquí tenemos una reacción AX, lo voy a proponer en aquella dirección. Y este de aquí es importante. Y como siempre les he dicho, estas fuerza reacción de un rodillo, de una unión mecedora, siempre es perpendicular a la superficie. La superficie es esta de aquí. Y claramente se observa que esa superficie es paralela a esta parte de la pieza, ¿sí? La cual tiene una inclinación de 30 grados, entonces la superficie tiene una inclinación de 30 grados. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que la reacción es perpendicular a esta superficie. No significa que la reacción va hacia arriba o hacia abajo, no, siempre es perpendicular, de tal manera que la reacción realmente va en esta dirección y yo la voy a llamar directamente B, ¿sí? Porque observo que ahí no la puedo llamar ni BX ni BY, porque esta reacción no es paralela ni uno de los dos ejes. Ahí se ve, no es paralela. Y tiene que ser perpendicular a fuerza a la superficie, no hay de otro, ¿sí? O sea, no va ni arriba ni hacia abajo, o hacia la izquierda hacia la derecha, perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, al ser perpendicular y estar en un plano inclinado a la superficie, pues esta reacción no puedo decir que sea BX o BY, porque no es paralela, perdón, a lo que viene siendo a los ejes. De hecho, esa fuerza en algún punto incluso la tendríamos que descomponer, ¿sí? Ahorita voy a intentar, bueno, se tiene que descomponer para poder agregarla en la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer de esta parte del dibujo, voy a hacerlo más grande para que podamos determinar los ángulos, porque aquí el ángulo de 90 no me sirve. Ese ángulo de 90 está respecto a esto de aquí, la superficie. Entonces, no me sirve, no es un ángulo que yo puedo utilizar para descomponer esa fuerza, ¿sí? Entonces, yo tengo mi plano cartesiano de esta manera. X, Y. Yo sé que esta superficie es esta. Tiene una inclinación de 30 grados, la superficie, ¿sí? Y la fuerza esa sale hacia acá. Esto es B y hay 90 grados, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo que hay de este vector B al eje X? Aquí vemos claramente. Es este ángulo de aquí que va a valer 60 grados. O si lo queremos plantear desde aquí hasta acá, pues serían estos 30 más estos 90 serían 120. El ángulo contrario de 120, sabiendo que de aquí acá mide 180, pues es 60. Ya está. Entonces, este es el ángulo que yo necesito para descomponer esa reacción B y poder determinar su componente X y su componente Y.
¿sí? De esta manera. De tal forma que pues aquí yo podría ya agregar una BY y una BX, de esa manera, ¿sí? Sabiendo que el ángulo que vamos a ocupar para descomponer es de 60 grados. Bien, entonces ya una vez teniendo eso, ahora sí planteo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, ¿sí? La sumatoria de momentos, yo creo que hay que plantearla en el punto A. La podemos plantear en el punto B también, pero creo que ahí nos estaríamos complicando por el ángulo de inclinación. Aunque es igual, también vamos a ocupar estas distancias y las vamos a necesitar sacar, ¿no? Pero lo voy a plantear en el punto A. ¿Sí? Esas tres, pues, son mis ecuaciones de equilibrio. Estos tres se llaman ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces, estamos en un sistema de dos dimensiones, por eso salen tres ecuaciones. Cuando veamos tres dimensiones, nos vamos a dar cuenta que son cuatro ecuaciones, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z, y sumatoria de momentos en X, en Y y Z. Son seis sistemas, seis ecuaciones, las de equilibrio en tres dimensiones. O sea que nos puede salir un sistema de 6 por 6, dependiendo de cómo sea el problema, ¿no? Esto nos va a salir como máximo un problema de 3 por 3. Si ya el problema sale más o hay cuatro incógnitas, no es posible resolverlo. Solamente tenemos tres incógnitas. Bien, entonces, empecemos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Tenemos AX, que va positivo. Tenemos BX, que es negativo, que yo sé que BX va a ser igual a B coseno de 60, y ese es negativo, ¿sí? De aquí nosotros sabemos que Bx es igual a B coseno de 60. B es la magnitud, coseno porque el ángulo está orientado al eje X, y el negativo, pues, porque está apuntando hacia allá. By va a ser, por lo tanto, menos B seno de 60. ¿Sí? Entonces, en este punto, las fuerzas en X son esas dos. ¿Sí? No conocemos ni AX ni B. ¿Sí? Entonces, la dejamos así. Es una ecuación con dos incógnitas, no se puede resolver ahorita. Luego pasamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver aquí qué sale, qué obtenemos. Tenemos a Y positivo, que va hacia arriba. Tenemos BY, que es negativa. B seno de 60. Tenemos la fuerza de 60 newtons, que es negativa. ¿Qué otra cosa tenemos? 60, las reacciones. Bien, esto, eso es igual a 0. Nuevamente tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ya habíamos formulado una primera ecuación. El detalle con esta primera ecuación es que si se fijan, las incógnitas no son las mismas. Esta B y esta B es la misma, pero AX y AY no son iguales. Este es componente X, este es componente Y, ¿sí? Y no son la misma variable, pertenecen al mismo punto, que es A, son los componentes X y Y de una magnitud que hay aquí, de una fuerza que se está ejerciendo en el punto A, pero esto no necesariamente valen lo mismo, pueden valer de diferentes cantidades, entonces no son la misma variable. Entonces tenemos tres incógnitas, una, dos y tres, y dos ecuaciones. Hasta ahorita el sistema todavía no se puede resolver. Entonces pasamos a la sumatoria de fuerzas. Digo, perdón, sumatoria de momentos. Hacemos sumatoria de momentos en A, ¿sí? Y buscamos todas las fuerzas que genera el momento.
Primeramente, esta de 60. 60, como es una fuerza vertical que pertenece al eje X, pues buscamos una distancia horizontal, que en este caso es 1 metro. El momento que está generando sentido las manecillas del reloj, entonces es positivo, negativo. Luego, tenemos aquí un momento que se está aplicando directamente y está en sentido de las manecillas del reloj, entonces aquí directamente coloco 90. No voy a colocar 90 por 1.5. ¿Por qué? Porque esto no es una fuerza, esto ya directamente es un momento, newton por metro. Entonces nomás lo coloco tal cual, respetando su signo, su sentido, ¿sí? No tengo que multiplicar absolutamente nada porque ya son newton por metro. Esto es newton, esto es metro. El resultado es newton por metro. Entonces no tengo que multiplicarlo por nada de eso, ¿sí? Lo que sí yo tendría cuidado es sus unidades. Si este 90 me hubieran dicho que era newton por centímetro, lo tengo que convertir a metro porque aquí estoy manejando metros. Este 1 son metros. Entonces, eso tendría que ser en metros también. Si me lo hubieran dado en centímetros o en cualquier otra unidad, la tengo que convertir. Eso es lo que sí podría hacerle a este momento que está actuando ahí. ¿Sí? Luego de ahí tenemos esta fuerza B de aquí. ¿Sí? Pudiera tomar la componente X y la componente Y y calcular el momento que se está generando. ¿Sí? Y eso estaría correcto, estaría bastante bien, no habría ningún problema. El detalle es que no es necesario. Si nosotros vemos que esta fuerza B siempre es perpendicular a la superficie, pues significa que esta fuerza B, producto o multiplicación por esta distancia, me va a dar el momento que se genera aquí. ¿Sí? Es decir, que yo no ocupo utilizar en la sumatoria de momentos estas dos componentes. Directamente puedo utilizar B, ¿sí? Porque ya es perpendicular a esta superficie. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a colocar B que multiplica a 0.75. El sentido, muy importante. Colocamos la pluma como está la distancia, en este caso está así, y el pivote está acá abajo. El punto A, que es mi origen, está aquí abajo. La fuerza se está aplicando hacia acá. Sentido contrario a las manecillas del reloj, eso es positivo. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque no se le va a ocurrir agarrar de acá y decir, está girando así. No, no, no. El pivote está acá abajo. ¿De acuerdo? La manera más fácil de explicar con una pluma y acomodarla como está en la distancia. Y bien, serían todas las fuerzas. Tenemos esta. Estas dos obviamente no generan momento porque están en el origen. Por eso hicimos sumatoria de momentos en A para eliminar estas dos fuerzas. El momento que generan estas dos fuerzas. Está esta y está esta. Entonces todo eso es igual a 0. Y aquí yo observo que tengo una ecuación con una incógnita. Y la incógnita es B, ¿sí? De manera que eso lo puedo resolver directamente. Simplemente despejo. Está negativo, pasa positivo. Está negativo, pasa positivo. Está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Estos son newton por metro, estos son newton por metro, esto es metro, por lo tanto lo que sobrevive son metros. Sería 150 entre 0.75. Eso nos da 200 newton. Esa es la reacción B. ¿Sí? Una vez conociendo cuánto vale B, que por cierto nos quedó positiva, porque obviamente una reacción de un rodillo o de una unión mecedora siempre va contraria, perpendicular a la superficie y siempre sale de la superficie. La superficie es esta, entonces sale seca. ¿Sí? Aunque en este caso podría ser que la reacción valiera 0, ¿no? Dependiendo de cómo estuvieran acomodadas las fuerzas. Esta reacción B sí puede llegar a valer 0. Si esta fuerza fuera hacia arriba,
la reacción iba a valer cero. Pero bueno, la reacción de un rodillo siempre es la más fácil de determinar su sentido. Por lo general, esta casi siempre nos va a dar positiva porque es muy fácil determinar hacia dónde va. ¿Sí? De ahí yo puedo tomar la sumatoria de fuerzas en Y y despejarla, sustituir el valor de B. Ya sé que B vale 200. Seno de 60 menos 60 igual a 0, entonces despejo. Todo esto que está negativo pasa hacia el otro lado positivo. Eso nos da 233 newton, 233.2. Esa sería la reacción a Y. Vamos a checar otra vez. ¿Sí? Y de ahí tomamos la ecuación de X y sustituimos a X menos B. Sabemos que B ahora vale 200. Coseno de 60 igual a 0. Entonces a X va a ser igual a 200 coseno de 60. Eso nos da 100 newtons. Y esa es la tercera reacción. ¿Sí? De tal manera que ese es el resultado. ¿Sí? Les voy a poner ahora el PDF del libro. Aquí está. Para que vean que aquí se dibujó el diagrama de cuerpo libre, se dibujó de una manera diferente a como yo lo calculé, ¿no? Veamos aquí la reacción de en el punto B, que le ponen NB, porque esta reacción de un rodillo o de una mecedora se llama reacción normal, ¿sí? Siempre se llama así, que es porque es normal a la superficie. Básicamente es perpendicular a la superficie. Eso lo vamos a ver cuando veamos fricción estática y fricción dinámica, ¿sí? Aquí vemos que ellos utilizan este ángulo de 30, es decir, este viene siendo este. Yo utilicé el complementario, el de 60. ¿Sí? Entonces es la misma al final de cuentas. Los resultados, pues aquí está, la reacción normal 200, AX 100 y la otra 233, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bien, tenemos este otro problema de aquí. Este no lo voy a resolver, está muy sencillo, no hay absolutamente nada de chiste en este. Eh, Esto de aquí, este tipo de unión, es como si fuera es un tornillo básicamente, ¿no? Pero es una unión tipo pasador. No soporta, tiene reacciones en X y en Y, pero no tiene reacción de momento porque un tornillo sí puede rotar. ¿Sí? No hay reacción de momento. Aunque aquí lo están colocando. Bueno, me imagino que lo están analizando como que es el momento con el que está ajustado el tornillo, por así decirlo. Está apretando el perno, se llama no gira cuando se aplica la carga al maneral, ¿ok? Es decir, el tornillo está tan ajustado que hay un momento que impide la rotación y se quiere calcular ese momento, cuánto equivale. Si con esta carga, con estas dos fuerzas que se están generando no gira, eso significa que ese tornillo está generando un momento de reacción de igual a esta cantidad. ¿Sí? Normalmente los tornillos no tienen reacción momento, ¿de acuerdo? A menos que la fuerza que le estés aplicando no sea tan grande o no sea la suficiente para hacerlo rotar. Pero sí puede rotar un tornillo, no es un soporte fijo, por lo que quiero decir. Bien, entonces aquí básicamente tenemos las dos reacciones, momento en X en Y. Esta fuerza se tiene que descomponer en X en Y, se tiene que descomponer en X en Y. La fuerza en X se ve claramente que no va a generar momento, solamente las fuerzas en Y.
Entonces va a ser esta fuerza por esta distancia, esta fuerza por esta distancia. Se checan los sentidos. Este sentido va hacia acá, entonces es negativo. Este sentido también va hacia acá, entonces son negativos, ambos momentos son negativos. Y es lo único que se hace. Aquí está. La ecuación es AX, la fuerza esta en X, más la otra en X. Con eso obtenemos la reacción en X. Para Y, simplemente es la descomposición de estas dos fuerzas en y con la reacción a Y. Y se encuentran directamente lo que vienen siendo lo que vienen siendo las reacciones. Y la sumatoria de momentos, aquí está. Les decía, solamente se toman las fuerzas en Y, son las únicas que están generando momento de ambos vectores, de este vector y de este. Y se le agrega este vector reacción del tornillo, porque la fuerza que se está ejerciendo no es suficiente para hacerlo rotar. Entonces hay una reacción ahí, que es esto. ¿Sí? Entonces este problema no lo voy a resolver, está muy sencillo. Este lo quise resolver por esta situación de la fuerza normal, que le digo, siempre forma un ángulo perpendicular a la superficie de contacto. Por eso me interesó resolver este. Este de aquí también está muy fácil. Este de aquí, el único chiste que tiene es que siempre cuando ustedes analicen una cuerda, un cable de acero, del material que sea, los cables tienen también, aparte de que solamente tensan, tienen la cualidad de que alrededor o en torno a todo ese cable la tensión es la misma. ¿Qué significa eso? Que si aquí vemos que este cable nos está diciendo que está tensionado o tiene o se le está aplicando una fuerza de 100 libras, eso significa que en esta parte del cable también hay 100 libras. ¿Sí? La tensión o la fuerza que se le aplica a un cable se le aplica a todo el elemento. ¿Sí? Y no solamente a los cables, también a los eslabones o a cualquier elemento sólido. Eso lo vamos a ver en esta unidad más adelante, cuando veamos sistema de dos o tres fuerzas, no me acuerdo cómo se llama el tema específico, donde básicamente si nosotros tenemos un objeto y le aplicamos una fuerza, esa fuerza se transmite a todo el objeto. Se llama principio de transmitibilidad. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el diagrama del cuerpo libre, la fuerza de 100 libras que va hacia abajo, esas 100 libras van alrededor de toda la cuerda siempre tensiona. Si esta fuerza va hacia abajo, no significa que aquí tenemos que apuntar la flecha hacia arriba, hacia acá, no, los cables tensan, entonces va apuntada hacia acá abajo, entonces significa que esta fuerza está en el eje Y, esta de aquí la tenemos que descomponer porque hay un ángulo de inclinación de aquí, las reacciones de la polea, pues aquí se ve claramente que es un pasador, reacción a Y, reacción a X, ¿sí? Aquí está, el cable y las reacciones. Entonces solamente es AY menos esta y la componente Y de aquí. Aquí está. Bueno, esta es de momento. Aquí está la de Y. La reacción a Y, la fuerza está de 100 libras que está sobre el eje Y esta es la componente de esta fuerza de acá. Y ese es el resultado. Luego AX por la componente y la componente de este de aquí, porque este no tiene componente X. Aquí está. Sumatoria de momentos, pues ¿dónde nos es más conveniente hacer momentos? Pues el momento aquí lo podemos hacer en esta parte de aquí, ¿sí? En lo que viene siendo en A para eliminar esto. De hecho, esta parte de aquí es la comprobación de que en un cable la tensión es la misma. Porque aquí directamente está T, yo ya sé que vale 100. Y aunque aquí no la están poniendo, yo ya sé que vale 100. ¿Sí? Porque es la tensión que se está aplicando acá. Que es lo que se comprobó aquí en la sumatoria de momentos. Si hacemos sumatoria de momentos aquí, nos queda esta única incógnita, la T, que aquí claramente vale 100. ¿Sí? No era necesario hacer eso, pero bueno. El libro me imagino que dice aquí que es para explicar por qué la tensión a una cuerda siempre es la misma. Bien, entonces está este problema, está bastante sencillo. Este ya lo resolví ayer. Los problemas que vienen resueltos, también les quería comentar, algo que me gusta de este libro del Hibeli, es que en libros, por ejemplo, como el Bedford o otros libros que he visto de física,
Los problemas que vienen de ejemplos, por lo general, son los problemas más sencillos o más fáciles, ¿sí? Y los problemas que no vienen resueltos, que te piden que los resuelvas o que los analices, son muchísimo más difíciles. Entonces, cuando te atoras en algún problema que no viene resuelto y te regresas para ver los problemas de ejemplo, te das cuenta que el problema de ejemplo es muy sencillo. Pues entonces, eso es lo malo que he visto en muchos libros. Y este Hibbeler, ¿no? Los problemas que viene planteado como ejemplo empiezan desde uno fácil y pueden llegar a ser a uno que otro complicado. Este, por ejemplo, es un problema intermedio, no podemos decir que sea sencillo, ¿sí? Este sí es sencillo, no está muy complicado. Este que acabo de aquí de resolver, pues también es intermedio. Este era lo complicado, determinar el ángulo de esta normal. Entender que esta fuerza se tiene que descomponer, ¿sí? De este de aquí, pues está sencillo, salen directamente las ecuaciones. Este de aquí, la misma situación del que acabo de resolver. Aquí la reacción es normal. Entonces, este también es un intermedio, solamente que hay que entender que esto de aquí está, se va a tener que descomponer. ¿Sí? Y para eso tenemos que determinar cuál es el ángulo correcto. Este de aquí, por ejemplo, ya está un poquito más complicado el análisis. Bueno, está más, la imagen da más miedo a la imagen, pero en sí, el planteamiento también es sencillo. Esto también. Entonces, por ejemplo, este de aquí. Este ya sí es más complicado, un poco más complicado, pero este es del sistema de la regla esa que les dije de elementos de dos y tres fuerzas. Principio de transmitibilidad. Básicamente, si yo tengo un objeto de la forma que sea, redonda, triangular, cuadrada, de la forma que sea, es un elemento, es un eslabón, y yo de un extremo le aplico una fuerza, pues es obvio que del otro extremo la fuerza que va a ser la misma. Esta fuerza y esta van a tener la misma magnitud y en la misma dirección, ¿sí? Es decir, que un elemento, cuando yo le aplico una fuerza y ese elemento no está más que esa fuerza actuando sobre él, se comporta como si fuera un cable, ¿sí? Es lo que vemos aquí. Y no importa si es recto, si es circular, si yo le aplico una fuerza aquí, en el otro extremo, tiene que estar la misma fuerza. Con la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? Como si fuera un cable. Y este problema es lo que se analiza, pues, esta parte de aquí, en el punto D, hay una fuerza. Como este es un solo elemento y no hay ninguna otra fuerza actuando, la fuerza que hay en D es la misma que hay aquí en B. Aquí está. La fuerza en D es la misma que hay en B. Y eso nos ayuda a qué? A que nosotros solamente analicemos esta pieza. Esta pieza la descartamos automáticamente porque estas fuerzas de aquí son las mismas de aquí y nos simplifica mucho el análisis. Entonces solamente analizamos esto de aquí y hacemos el diagrama del cuerpo libre de esto de aquí. Aquí está. ¿Sí? Y pues a partir de aquí planteamos las ecuaciones de equilibrio, todo eso. Este punto de aquí de apoyo, el sistema de dos o tres fuerzas dice que cuando nosotros tenemos dos o tres fuerzas básicamente, va a haber un punto en el espacio donde esas tres fuerzas se conecten o se intersecten, que es este de aquí. Y este punto pues va a estar relacionado con la cantidad que va a absorber este, y es decir, esta fuerza vale 400 y esta fuerza de 400 pues se va, como les digo, para mantener el equilibrio, esta fuerza de 400 de alguna manera se tiene que desparramar, por así decirlo, entre estas dos, ¿sí? A esta le va a tocar una cierta cantidad, a esta le va a tocar otra cierta cantidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene siendo los elementos de dos y tres fuerzas. Es lo que nos dice aquí, en esta situación. Tenemos esta fuerza aquí y esta. Hay un punto donde las tres se conectan. Siempre y cuando no sean perpendiculares, ¿no? Cuando son perpendiculares, ahí sí no hay un punto donde se conecten. El punto tiende a ser a infinito. Entonces, aquí en esta situación, si hay un punto donde se conecta y este punto forma un triángulo y en base a ese triángulo nosotros podemos determinar cuánto vale esta, si es que esta es conocida. Si tenemos una conocida, podemos determinar cuánto valen las otras dos.
Eso lo voy a explicar, voy a resolver problemas después de eso. Entonces, voy a resolver este problema de aquí. Este también es de los fáciles. Voy a resolver este, se va a interesar. Vamos a ver cómo lo resolvemos este de aquí. En A tenemos un pasador, ¿no? En el punto A no es un soporte fijo. Ahí se ve claramente que es una especie de pasador. El punto D también es otro pasador. Y el punto C, para mí también es un pasador, pero en este caso no es necesario que si es pasador o no, es lo que menos preocupa ahorita. Bien, ahí está. Esta es la imagen, ¿no? Eh, tenemos una viga, este punto A es un pasador, el punto D también es un pasador, se llama un eslabón, lo van a ver en mecanismo, la materia de mecanismo, que está conectado al punto C, ¿no? Se está aplicando esta fuerza de 4 kilonewtons y la pregunta es, determine las componentes horizontal y vertical de la reacción en el pasador A y la reacción sobre la viga en C. Es decir, nos están preguntando cuánto valen las reacciones de aquí y la fuerza de aquí. Yo al mismo tiempo también voy a obtener los valores de aquí, del punto D. Y con esto voy a explicar lo que viene siendo el sistema de dos o tres fuerzas, o el principio de transmitibilidad de fuerza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es proponer las reacciones. Yo propongo que A, Y va hacia arriba y A, X va hacia la derecha, de esa manera. ¿Sí? Esta C, ¿sí? Esta C solamente es una fuerza que va en esta dirección, en la dirección del elemento. ¿Sí? Principio de transmitibilidad. Si aquí hay una reacción, esta fuerza se transmite a través de este elemento, respetando el elemento en sí, es decir, que la fuerza que está aquí tiene la dirección de esto, es decir, que este elemento yo lo puedo quitar y lo puedo sustituir simplemente por un vector o dibujar la flechita diciendo que ahí va, hay una fuerza. Esa fuerza la puedo llamar simplemente C. Va a tener un ángulo de inclinación, sin lugar a dudas. ¿Sí? Ese ángulo de inclinación, ¿cuál va a ser? Pues la misma del elemento. Aquí nos están dando una distancia, nos están diciendo, si aquí observamos se forma un triángulo de 90 grados, este es un cateto, este es otro cateto, entonces tenemos 1.5 y 1.5. Eso significa que el ángulo es de 45 grados, pero lo podemos expresar incluso de otra manera. Podemos decir incluso, aquí vale 1.5, aquí vale 1.5 y calculamos la hipotenusa. La hipotenusa es el cuadrado de eso. Y le sacamos raíz cuadrada y la hipotenusa sabemos que vale 2.12. Es decir, que incluso no es necesario ni se calcular el ángulo, lo podemos sacar como triángulo equivalente, ¿sí? Como les había dicho, 1.5, 1.5, 2.12. O poner aquí directamente que el ángulo es 45 grados, como ustedes quieran, ¿sí? Eso es respecto a cómo está conectado este elemento. ¿Sí? Y la fuerza que se transmite a través de este elemento, pues va a tener estas mismas condiciones, esta misma dirección.
¿sí? De tal manera que, pues aquí tiene que haber una fuerza CY descompuesta. Y también tiene que haber una fuerza CX descompuesta, donde CY va a valer lo que valga C, su magnitud, por 1.5 sobre 2.12, si lo usamos de esa manera. O si lo queremos usar con ángulo, va a valer C por seno de 45. Cualquiera de las dos es válida, nos va a dar el mismo resultado. Y ya que lo calculemos, lo vamos a hacer de los dos y vamos a ver eso. Y Cx va a ser igual a C por 1.5 sobre 2.2. O C por coseno de 45. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos es válido. Esas serían las componentes y ambas son positivas. ¿Por qué? La fuerza C yo también la estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo que va hacia acá. Y eso es puramente lógica. Si yo aquí tengo una fuerza de 4 kilonewtons y está unida así, yo le aplico una fuerza aquí hacia abajo, la viga hacia dónde va a tender a irse, hacia abajo, ¿sí? Entonces, si la viga no se está moviendo es porque hay alguna fuerza por aquí que la está sosteniendo. ¿Y esa fuerza quién es? Es C. Por lo tanto, la reacción de C va hacia allá. Eso es pura lógica. Igual, la pueden proponer al revés, pueden proponer que esta C va hacia acá abajo y los dos signos negativos. No se preocupen, cuando resuelvan las ecuaciones se van a corregir por sí solos. Este sentido se va a corregir y la misma ecuación les va a decir, no, está incorrecto, la dirección va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, como la propongan, da igual. Lo mismo pasa para X y Y. Como la propongan, es la misma. Ahí la misma ecuación se va a corregir, por así decirlo, y les va a dar el sentido correcto. Aquí en D también hay dos reacciones, de Y y de X. Estas las voy a dejar por lo pronto por fuera y yo lo único que voy a hacer, voy a analizar únicamente la viga. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hacemos análisis de cuerpos rígidos, ya sea 2 dimensiones o 3 dimensiones, nosotros podemos analizar cada objeto por separado. Esta es una viga y se analiza por separado. Este es otro elemento y se puede analizar por separado. ¿Sí? ¿Se puede hacer análisis completo o todo junto? Sí, pero es más complicado. Son más incógnitas. Entonces, por lo general, se analizan elementos por separados. Se analiza primero esta viga y luego se analiza este otro elemento. ¿Sí? Bien, una vez ya planteado el diagrama de cuerpo libre de este elemento, que es el que voy a analizar primero, pues aplicamos las sumatorias de fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes tenemos en X? Tenemos a X. A X dijimos que va hacia allá, positivo. Luego tenemos CX, que también dijimos que es positivo. CX va a valer esto de aquí. Lo voy a usar con el ángulo de 45. C coseno de 45. Puedo usar más decimales, porque aquí 2.12 debería haber tomado más decimales para que sea más exacto. De ahí no tenemos ninguna otra fuerza en X, ¿sí? Como les dije, esta la estamos dejando por fuera, es otro elemento, entonces las componentes que hay aquí no nos sirven de nada, ¿sí? Porque eso es otro elemento, solamente estamos analizando las fuerzas que actúan sobre esta viga, y las fuerzas que están actuando sobre esta viga es esta de C, este de aquí y este de aquí, solamente. Entonces, eso es igual a C. Tenemos dos incógnitas porque A y C no son conocidas. Pasamos a sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos AY positiva, tenemos CY positiva, CY sabemos que vale C por seno de 45. Tenemos la fuerza de 4 kilonewtons negativa, va hacia abajo, y eso sería todo. Eso es igual a 0. Nuevamente, dos incógnitas que no son las mismas que estas dos, entonces no se puede resolver. Sumatoria de momentos. Esta sumatoria la podemos hacer tanto en A como en C.
Es la misma. Porque en A vamos a eliminar estas dos incógnitas y en C vamos a eliminar estas dos incógnitas. El único lugar donde yo sin de plano no lo haría sería en el punto B. Porque si hacemos sumatoria de momentos en el punto B, vamos a tener estas dos incógnitas. ¿Sí? Entonces B es el punto menos conveniente. Vamos a hacerlo tanto en A como en C. Lo voy a hacer en C para cambiarlo. Para que vean que al final de cuentas es la misma donde lo hagamos. Entonces, si hago sumatoria de momentos en C, eso significa que AY me está generando momento. Y va a ser multiplicado por la distancia que hay de donde está aplicando la fuerza al origen. Y C es el origen, entonces aquí sería 1.5. El sentido, así está la viga. Este es el punto C. La fuerza Y yo dije que va hacia arriba. Tengo que respetar eso. Entonces, va en sentido de las manecillas del reloj. Eso de aquí es negativo. AX no genera momento porque está conectado al origen. ¿Sí? Va a estar sobre el eje X, entonces no genera momento. ¿De acuerdo? CX tampoco genera momento. ¿Sí? Y esto no es porque el origen esté aquí, en este punto. Simplemente porque la fuerza está aplicada en el medio y aquí el punto C que yo estoy agarrando es exactamente en el medio de la vía. Entonces eso no genera momento. CY tampoco genera momento porque este es mi origen. Pero esta fuerza de 4 kilonewtons sí genera momento. Entonces sería 4 por 1.5. El sentido, este es el punto C en medio y la fuerza va hacia abajo. Sentido de las manecillas del reloj también es negativo. Y son todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces esto es igual a 0. Entonces está negativo, lo paso positivo, AY va a ser igual, este se mantiene ahí. 4 por 1.5 sería 6, menos 6 kilonewtons sobre 1.5, ¿no? Aquí, de hecho, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Me hubiera sido más conveniente no multiplicar el 4 kilonewtons de esa manera. Entonces nos queda que la componente de AY, la reacción AY vale 4 kilonewtons negativo. ¿Qué significa este negativo? Que así como yo propuse, que AY iba hacia arriba, eso es incorrecto. Esta reacción AY va realmente hacia abajo, va contraria al sentido que yo propuse. Eso es lo que significa ese signo negativo. ¿De acuerdo? No significa que yo tengo que venir y cambiar de flecha y aquí poner positivo, no, así déjenlo. Solamente es eso, que va contrario, ¿sí? Pero se sigue respetando. Entonces, de ahí ya tenemos a Y. Entonces puedo tomar esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y y sustituir, y es donde les digo, esta ecuación está planteada con que Y va hacia arriba. La tenemos que dejar así, aunque ya sabemos que esto es mentira, va hacia abajo, ¿sí? Y sustituimos. Aquí al hacer la sustitución, este negativo ya automáticamente estamos diciendo, si es cierto, nos equivocamos, esta Y realmente va hacia abajo. Aquí lo estamos colocando. Por eso les digo, de aquí no vengan y después me digan, ah, pues esta Y realmente va hacia abajo, pues aquí lo voy a poner negativo. Y luego sustituyen este negativo, me van a decir menos por menos es más. Y eso está mal, ¿sí? Se tiene que respetar. Pues si ya propusiste así y planteaste todas tus ecuaciones diciendo que Y es positivo y aquí tiene un negativo, déjalo así, ¿sí? Porque si no, como que si quieres corregir y luego llegas y sustituyes, eso sí va a estar mal. Lo he visto en problemas que resuelven, lo he visto algunos que hacen eso y al final se equivocan por esa razón. Entonces, C es la incógnita, esto y esto está negativo, pasas al otro lado positivo, entonces sería 8 kilonewtons sobre seno de 45. Entonces, 8 entre seno de 45 nos da 11.31 kilonewtons. ¿Sí? Ese es el resultado. Y esta C sí nos está dando positiva. ¿Sí? Eso significa que esto de aquí estaba correcto.
Ya lo que les digo es pura lógica. Teniendo C, yo ya puedo tomar las fuerzas en X y sustituir a X más C, que vale 11.31 kilonewtons por coseno de 45. Eso va a ser igual a 0. Está positivo, pasa negativo. Y eso va a ser igual a menos 8 kilonewtons. Esa sería la reacción ahí. Nuevamente, un signo negativo, que significa que esta reacción Y, como la propuse, es incorrecta, va en sentido contrario. También es lógico, si la fuerza CX se está empujando para allá, para que se mantenga en equilibrio a X, tiene que ir en sentido contrario. ¿Sí? Pero al final yo propongo como yo quiero, propongo hacia acá y hacia arriba, por lo general siempre lo hago así, porque yo ya sé que las ecuaciones te van a corregir, las ecuaciones te van a dar el resultado correcto. Bien, de tal manera que estas son las reacciones. Esto es lo que vale C, esto es lo que vale a X y esto es lo que vale a Y. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Yo como bonus voy a sacar esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Y esto es para explicar el concepto de transmitibilidad, de lo que les dije yo. Si nosotros tenemos un elemento, esto de aquí, que no es una viga, es un eslabón, es un PTR, es una varilla, es un tubo, lo que ustedes quieran, es un metal nomás ahí. ¿Sí? Si yo ya descubrí que a través de este objeto se está aplicando esta fuerza C, que como magnitud vale esto, significa que la fuerza que hay aquí es eso. Yo tengo aquí dos reacciones porque esto es un pasador. Tengo reacción de Y y tengo reacción de X. Pero yo sé que la fuerza que se está ejerciendo sobre este elemento es la fuerza C. ¿Sí? Si esa fuerza C llega a este punto, significa que salió de aquí y se está transmitiendo a todo el elemento. Dicho de otra manera, yo tengo un objeto. Yo tengo un objeto de la forma extraña que ustedes quieran. Si yo a este objeto yo le digo que estoy aplicando una fuerza F con un ángulo de 30 grados, significa que al otro extremo de ese objeto va a estar esa fuerza con un ángulo de 30 grados. Eso es el principio de transmitibilidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. En el camino que hay de aquí para acá, no hay nadie. Cosa muy diferente si yo les dijera, ay, aquí aparte le estoy aplicando esta otra F. Bueno, ahí ya no aplica, ¿sí? Porque esta F se está sumando con esta. Y ya el resultado de eso, pues va a ser la suma de ambas. Pero si nomás tenemos una sola fuerza aplicada a esta, pues es lógico que esa fuerza tiene que salir hacia el otro extremo. Ese es el principio de transmitibilidad. Con la misma magnitud y en la misma dirección. Eh, Sentido contrario. Bueno, es que el sentido depende de la perspectiva, ¿sí? Depende de la perspectiva, porque, por ejemplo, esta fuerza está empujando. Si yo este elemento lo conecto a otro, lo que se va a ver reflejar aquí es que está empujando. Si yo lo veo desde la perspectiva de él, de este elemento, pues simplemente también está empujando. Este de aquí. Si yo aquí tuviera conectado un pasador, la perspectiva del pasador es contraria. Si este está empujando, el pasador está jalando. ¿Sí? Por así decirlo. Déjenlo busco en el libro. Es contrario. Aquí tendríamos que anotar la contraria. Sí.
Eso simplemente es la perspectiva de cómo analizar. Si este está empujando, lo más seguro es que aquí también se está empujando, o sea, la reacción, o sea, es decir, esta viga está empujando a este elemento, lo está intentando comprimir, en consecuencia, esta fuerza empuja para no ser comprimido. Si está jalando, es la misma situación, si este está jalando, entonces es la reacción de este es jalar también para que el elemento no se deforme. ¿Sí? Entonces, les decía, en un objeto, no importa la figura que tiene, si nosotros le aplicamos únicamente una fuerza, pues en el otro extremo va a estar esa fuerza. ¿Sí? Y no es necesariamente que el otro extremo, igual podríamos decir, analizarlo en este punto. Si yo tengo este elemento extraño y yo le aplico una fuerza aquí en X, y aquí está conectado con otro elemento, otra barra, algo así, una barra, una cosa así, pues significa que esta fuerza, este elemento está transmitiendo esta fuerza a través de él. Ese es el principio de transmitibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no es una fuerza la que yo tengo? Si no son dos fuerzas las que estoy transmitiendo. Pues básicamente el resultado de estas dos es una tercera fuerza. Es esta de aquí, donde estas dos se van a unir en un punto. Ese es el principio. Estos son los elementos de tres fuerzas, ¿sí? Es decir, que estas dos sumadas nos van a dar esta de aquí, ¿sí? Que es la que mantiene el equilibrio, por así decirlo. Donde si esta, por ejemplo, tiene un ángulo de 30 grados, esta tiene un ángulo de 60 grados, pues este de aquí es 30, este de aquí es 60, este de aquí es 60, y este de aquí es 30. Y este triángulo que tenemos aquí está relacionado con las magnitudes de estas dos fuerzas de aquí, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, este es el principio de transmitibilidad. Estos son los elementos de dos o tres fuerzas. Dos fuerzas es esto, es el principio de transmitibilidad. Simplemente la fuerza se transmite. Y elementos de tres fuerzas significa que estas dos fuerzas que se están aplicando a este objeto, a este elemento, se van a sumar y se van a transmitir en una tercera fuerza, que es esta, donde las tres fuerzas se van a unir en un punto, alejado del objeto. Y ese punto va a estar relacionado con la cantidad. Si esta vale 100 newtons, significa que esos 100 newtons van a estar una parte en cada uno de estos. ¿Sí? No significa que este vale 60 y este 40, así no funcionan los vectores, ya sabemos, pero de alguna manera va a estar equilibrado. Aquí vemos que, por ejemplo, las componentes X, como estas dos fuerzas son contrarias, las X de aquí, lo más probable es que se anulen. Y esta de aquí valga lo que valen las dos componentes Y de estos dos vectores. A eso me refiero con que se van a balancear. ¿Sí? Bien. Entonces, habiendo explicado eso, ¿de qué me sirve? Pues es la explicación de esto de aquí. Si yo ya conozco esta fuerza C que está en este punto, yo sé que vale 11.31 kilonewtons. Pues como este es un eslabón, es solamente un elemento y no hay ninguna otra fuerza externa actuando más que la fuerza reacción de este y de este punto, pues yo sé que este y esta son la misma, porque la fuerza que está actuando aquí se va a transmitir a través de él hasta este elemento. Dicho de otra manera, esta fuerza C es la reacción que hay aquí, ¿sí? Porque esta fuerza C es la fuerza necesaria para que este objeto no caiga, no se mueva. ¿Y quién está aplicándole esa fuerza a este elemento, a este eslabón? Pues este pasador es el que hace que no se mueva este objeto, es donde cae la fuerza, ¿sí? Eso significa que si yo tomo esta parte de aquí y lo vuelvo a dibujar, yo voy a tener esto. Voy a tener, como les dije, las fuerzas se transmiten en dirección contraria, ¿no? Nosotros vimos que C en este punto se está transmitiendo hacia arriba, entonces en el otro extremo del elemento lo vamos a analizar y lo vamos a transmitir en sentido contrario, de esta forma, ¿sí?
Eso significa que aquí va a haber una reacción. La reacción va a ser hacia acá, de Y la reacción va a ser hacia acá, de X. ¿Sí? Y esto es perspectiva, es lo que les digo. Estas dos reacciones, la fuerza es lo que transmiten, lo que están empujando estas dos. Si nosotros calculamos estas dos, nos va a dar este vector, pero en dirección contraria. ¿Sí? Esta es la acción, esta es la reacción. La fuerza hacia allá es la reacción. ¿Quién es la acción? Es el hecho de que la viga intenta caerse, esa es la acción, y la reacción es la fuerza que está aplicando este elemento para mantenerlo en equilibrio hacia arriba. Entonces, esto es una perspectiva. Realmente esta fuerza, este elemento está empujando o está transmitiendo esta fuerza, pero esta es la perspectiva del pasado. Si lo vemos desde el punto de vista del eslabón, pues básicamente el eslabón está siendo jalado por ambos, por este pasador y por esto de aquí. Lo están estirando, por así decirlo. Entonces, los sentidos van de la perspectiva de dónde estamos analizando, desde el punto del pasador o del punto del elemento. ¿Sí? Pero al final de cuentas es la misma, porque la magnitud y la dirección va a ser igual. Lo único que va a cambiar es el sentido. Es decir, este vector o va a ser positivo o va a ser negativo, la magnitud. Es lo único que va a cambiar. Pero el ángulo y la magnitud es la misma. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, pues es un sistema muy fácil. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente que este ángulo de aquí, pues tiene que ser 45 grados, porque estamos hablando de este elemento. ¿Sí? La fuerza, esta, pues estamos hablando de C. Entonces, ¿cuánto vale de X y de Y? Pues solamente hay que descomponerla. ¿Sí? Esta fuerza C. Cx, por ejemplo, aquí descompongo en X y descompongo en Y. Entonces, Cx va a ser C por coseno de 45. C vale 11.31 por coseno de 45. Cx va a ser igual 11.31 por coseno de 45 nos da 7.99 kilonewton, básicamente 8. CY, ¿cuánto va a valer? Pues 11.31, nos estaba viendo ahí, perdón, 11.31 seno de 45, que ya sabemos que es lo mismo. 7.99 kilonewton. Esto mejor lo voy a redondear a 8. Ahí está. Eso es lo que van en las reacciones CY y CX de este vector descompuesto. ¿Cuánto va a valer de Y? Es bastante obvio, no necesitamos ni siquiera plantear la ecuación. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Esta y esta. Si esta va hacia abajo, esta como tiene que ir hacia arriba, por eso la propuse para allá, contraria a esto. Entonces, ¿cuánto vale la reacción de Y? 8 kilonewton. ¿Cuánto vale la reacción de X? 8 kilonewton. Porque nomás están estas dos, no hay más. ¿Sí? Y es lo que les comenté, pues esta reacción, esta fuerza C, es la misma que esta de aquí, porque no hay ninguna otra cosa externa. Si aquí yo tuviera, me hubieran dicho, aquí se le está aplicando una fuerza, o aquí hay otro eslabón que se está conectando, bueno, ahí la cosa cambia. Yo ya no te puedo asegurar que esta C es la misma que esta. Lo que sí sé es que esta C es la misma que es la suma de estas dos. ¿Sí? De tal manera que si a mí me piden encontrar esto de aquí, pues una vez teniendo esta, tomo esta parte del objeto y analizo que esta fuerza equivale o es la suma de estas dos. ¿Sí? Por así decirlo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Vamos a tomar un pequeño receso. Voy a detener la grabación.